El camino del Bodhisattva, parte 1, lección 1. Como saben, estoy muy contento de estar aquí una vez más, de encontrarme con todos ustedes y de compartir las enseñanzas. Este año en concreto vamos a estudiar juntos el Bodhisattva Charyavatara. Como siempre, debemos estudiar con la intención correcta, con la motivación correcta, lo cual significa que estudiamos no solamente para adquirir conocimiento, sino para, después de adquirirlo, ponerlo en práctica y luego experimentar la realización que podemos alcanzar a través de dicha práctica. Así que nuestro objetivo principal es alcanzar la liberación y el estado de iluminación en el futuro. Por tanto, siempre deberíamos tener este deseo sincero de alcanzar la liberación de todo el samsara y luego desarrollar amor bondadoso y compasión ilimitados hacia todos los seres, lo que significa desear que todos los seres sensibles alcancen la felicidad y se involucren en acciones virtuosas que son la causa de la felicidad, y luego desear que todos los seres sensibles se liberen del sufrimiento y de involucrarse en acciones no virtuosas que son la causa del sufrimiento. Y finalmente desarrollar la bodhicitta. Desarrollar la bodhicitta relativa, la cual tiene dos aspectos. El primero es el aspecto de generar el deseo sincero de alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Esta es la bodhicitta que aspira. Luego, con el fin de alcanzar la budeidad, nos comprometemos sinceramente en la práctica del Dharma en general, y especialmente en la enseñanza y práctica del Bodhisattva Charyavatara. Esta es la bodhicitta que emprende. En resumen, debemos desarrollar el pensamiento de renuncia, amor bondadoso y compasión ilimitados y la bodhicitta, tanto la que aspira como la que emprende. Así, con esto en mente, ahora vamos a estudiar este Bodhisattva Charyavatara o el camino del Bodhisattva. Este es un texto muy importante y también muy conocido, que explica el modo de vida del Bodhisattva. Fue enseñado por el gran Acharya Shantideva en la gran universidad de Nalanda en la India. Antes de dar la enseñanza voy a explicar brevemente la biografía de su autor, Shantideva, el gran Acharya Shantideva. De hecho, había sido un príncipe, el hijo de un rey. Nació al oeste de Bodh Gaya, y se decía que su padre era un rey y su madre era la emanación de Vajra Yogini. Shantideva nació en esa familia intencionadamente. Al nacer su primer nombre fue Shiwe Gocha, algo así como armadura pacífica. Después fue criado con todas las condiciones favorables. Desde muy joven sabía todas las ciencias, convirtiéndose en un gran erudito dominando todas esas materias. A la edad de 6 años, conoció a una especie de Mahasiddha, de quien recibió la iniciación de Manjushri y la practicó. En un corto periodo, vio realmente a Arya Manjushri a través de su visión pura, quien le dio muchas instrucciones esenciales. Pasado un tiempo, su padre, el rey, falleció, y toda la gente del reino pidió al príncipe convertirse en rey, pero en ese momento el príncipe tenía una fuerte inclinación a practicar, y decidió convertirse en monje y practicante, llevando el modo de vida de un bodhisattva, ya que había sido un bodhisattva en muchas de sus vidas pasadas. Debido a esa fuerte inclinación, no tenía apego a la prosperidad mundana, ni a un reino, ni a gobernarlo. Pero para complacer a los demás, para hacer felices a sus súbditos, a su pueblo, no pudo rechazar la petición y aceptó convertirse en rey. La víspera de su entronización tuvo un sueño. En ese sueño vio a Manjushri sentado en el trono del rey, diciendo: «Este es mi asiento y yo soy tu maestro, y no puedes sentarte con el maestro en el mismo asiento. Eso no tiene sentido». Después de tener ese sueño, cuando despertó, pensó que no era apropiado convertirse en rey y huyó de su reino yéndose a la Universidad de Nalanda, donde los estudiantes o monjes estudiaban filosofía budista. También era una universidad en la que muchos grandes eruditos y estudiantes profundizaban en la filosofía budista. En ese tiempo, había un gran erudito llamado Galwelá, que vivía en la universidad. De él, Shantideva recibió la ordenación completa o votos monásticos. Este gran erudito, Galwelá, quien probablemente era el abad de la universidad, le dio el nombre de Shantideva. Así que Shantideva se convirtió en su nombre monástico, nombre que recibió al ser ordenado. Posteriormente, estudió el Tripitaka con este gran abad y se convirtió en un gran erudito. También recibió muchas enseñanzas esenciales regularmente y durante mucho tiempo directamente de Arya Manjushri. Shantideva cortó todas sus distracciones externas e internas y se concentró en enfocarse en su práctica, en su meditación. Gracias a esto, progresó muchísimo en el camino y alcanzó una gran realización. Además, compuso muchos textos, pero mantuvo su conocimiento en secreto. A los ojos de los demás, no mostraba que estudiara ni que practicara. Simplemente aparentaba que dormía, comía y descansaba. No mostraba que estuviera leyendo textos, ni estudiando, ni practicando el Dharma. Por ello, muchos pensaban que no estaba cumpliendo adecuadamente con sus deberes monásticos, ni con su rol de monje, debido a lo cual le dieron el apodo de Busuku,
que significa aquel que solo come, duerme y defeca, pues aparentemente era lo que hacía. En ese tiempo, quienes no poseían clarividencia pensaban que no era apropiado que este monje permaneciera en la universidad de Nalanda, y por ello comenzaron a considerar la idea de destituirlo. Pensaron que debían darle la oportunidad de enseñar o de dar una enseñanza, y si no podía hacerlo, él mismo se marcharía de la universidad sin necesidad de que lo expulsaran. Ese era su plan. Primero le pidieron que diera una enseñanza y al principio no aceptó. Luego volvieron a pedírselo con insistencia. Finalmente aceptó. En ese momento prepararon un trono alto para que se sentara y diera la enseñanza frente a todos los miembros de la Sangha de la Universidad de Nalanda. Se subió al trono elevado y ofreció la enseñanza del Bodhisattva Charyavatara. Cuando estaba enseñando el capítulo 9, mencionó especialmente una estrofa, la 9.34, que dice: cuando ni la existencia ni la no existencia están ya presentes en la mente, y en ese instante fue como si se elevara físicamente. Comenzó a elevarse más y finalmente desapareció en el cielo. Sin embargo, quienes poseían algo de clarividencia pudieron seguir escuchando su voz. Así fue como dio esta enseñanza del Bodhisattva Charyavatara. Después de sucedido esto, los miembros de la Sangha supieron que era un gran yogi oculto, un erudito oculto, un maestro oculto. Entonces, pienso yo que muchos sintieron un profundo remordimiento por lo que habían planeado y quisieron confesar. Así fue como dio la enseñanza del Bodhisattva Charyavatara. Los miembros de la Sangha querían que Shantideva se quedara en la Universidad de Nalanda y le invitaron, pero no aceptó regresar. A pesar de eso, quedó claro que era un gran maestro, un gran yogi oculto. Por eso no podemos juzgar a una persona solo por su comportamiento externo. No es posible determinar si alguien es grande o no basándonos únicamente en su apariencia o conducta visible. Tal como ocurrió en este caso, hay muchos eruditos, yogis ocultos que actúan como seres ordinarios. El Bodhisattva Charyavatara es un texto muy popular dentro de la tradición budista tibetana y al mismo tiempo profundamente significativo. De hecho, todas las enseñanzas son muy significativas, pero esta lo es de manera especial, ya que nos muestra cómo debe comportarse un bodhisattva y qué tenemos que hacer para cultivar ese camino. De hecho, todas las escuelas principales del budismo tibetano, todos los seguidores de esas escuelas estudiamos el Bodhisattva Charyavatara. Muchas personas incluso memorizan el texto raíz. Por tanto, es un texto muy conocido, y no solo significativo, sino también muy práctico. Homenaje. Significado del título. Este texto, que tiene 10 capítulos, comienza diciendo Gyagar Kadu, que en el idioma de la India es Bodhisattva Charyavatara. En la India antigua existían 4 lenguas principales. Este texto está en sánscrito, una de esas 4 lenguas conocida como Lekyar Layik Sondai, el divino lenguaje sánscrito. Así pues, el título de este texto en sánscrito es Bodhisattva Charyavatara. Todos ustedes conocen la palabra bodhisattva. Charya significa conducta y avatara significa adentrarse. Así pues, el título implica que uno debe adentrarse en la conducta del bodhisattva con sus acciones. Como saben, bodhicitta significa mente iluminada, y bodhisattvas son aquellos seres que poseen bodhicitta. Por tanto, un bodhisattva es alguien que tiene bodhicitta en su continuo mental. En realidad hay muchas maneras por las que asignar este nombre. Este nombre se dio desde el punto de vista del tema. Algunas veces se da por el lugar, por los discípulos o por el tiempo. Así, Bodhisattva Charyavatara es tanto el nombre como el tema del texto. El darle un nombre tiene un gran propósito, porque sin un nombre es difícil identificar claramente el tema. Aquí, simplemente con solo leer el nombre del texto, uno ya sabe cuál es el tema. Este texto fue traducido del sánscrito al tibetano por el gran Lhotsava y por el Pandita. Juntos lo tradujeron, aunque en realidad primero lo tradujo el abad indio Sarvayana Deva y después el traductor tibetano Shugden Lhotsava. Más tarde fue traducido por el abad indio Dharmashrivadra y por los traductores tibetanos Shugden Lhotsava, Ben de Rinchen Sampo y Shakya Lodro.
Posteriormente fue traducido o editado nuevamente por el abad indio Sumatikirti y por el traductor tibetano Gelong Lodhen Sherab. Así, estos fueron los traductores que colocaron primero el título en lengua india o sánscrito para mostrar que era una enseñanza auténtica y que no era solamente una composición de ellos mismos sin contar con fuente alguna. Para mostrar que el texto era auténtico y se había traducido, primero lo titularon en sánscrito y enseguida rindieron homenaje. Saben ustedes que hay 3 pitakas, ¿verdad? Vinaya, Abhidharma y Sutra. Pues para mostrar que este texto pertenecía al Sutra, rindieron homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas, postrándose ante todos ellos. Así que este fue su homenaje, el llamado homenaje de los traductores. Significado del texto. Capítulo 1. El significado del texto presenta 3 divisiones. El modo de emprender la composición. La primera división es el modo de emprender la composición. Esta primera división a su vez se divide en 2 partes. La primera parte es el emprendimiento en sí, y la segunda parte, la explicación del propósito y la relación entre los elementos. El emprendimiento en sí. La primera división, el emprendimiento en sí, se subdivide en 3 apartados. Expresión de homenaje, 1.1. El primer apartado es en el que los traductores rinden homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Anteriormente, vimos el homenaje de los traductores, y ahora es el homenaje del propio autor. En el texto raíz dice: a los que han alcanzado la felicidad, al Dharmakaya del que están dotados, a sus herederos y a todos aquellos que merecen ser venerados, rindo homenaje respetuosamente. Ahora expondré brevemente, según las Escrituras, cómo adentrarse en la práctica de los bodhisattvas. Pienso que esta primera estrofa muestra tanto el rendir homenaje como la promesa de explicar. Primero, desde a los que han alcanzado la felicidad, hasta donde dice, y merecen ser venerados, es donde el autor rinde homenaje refiriéndose al Buda, llamado Sugata en sánscrito. Como vemos, el autor traduce la palabra Sugata como a los que han alcanzado la felicidad, porque el camino del Mahayana en sí mismo es un camino de dicha y hace llegar a un resultado que también es dichoso. Así que Sugata, o a los que han alcanzado la felicidad, hace referencia al Buda como el Buda perfecto, el que posee el Dharmakaya, que en cierto sentido podemos decir que es la sabiduría última que poseen los Budas y todos sus herederos. Aquí, todos sus herederos se refiere a los Bodhisattvas. El autor entonces rinde homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas y a todos los dignos de reverencia, postrándose ante ellos con gran respeto. Hasta aquí llega la parte donde el autor rinde homenaje. Promesa de explicar. 1.1. La segunda parte de la estrofa es la promesa de explicar los votos o preceptos, segundo apartado, que es la práctica de la disciplina del bodhisattva. Aquí disciplina se refiere a 3 tipos de conducta moral que traducidos al español significan el voto de abstenerse de cometer faltas, el voto de acumular todas las virtudes y el voto o la disciplina de beneficiar a los seres sentientes. Y estos 3 aspectos de conducta moral y disciplina serán explicados en este texto del Bodhisattva-charyavatara. Descartar la arrogancia. 1.2, 1.3. El tercer apartado es descartar la arrogancia. En este, el autor dice, nada voy a decir que no se haya dicho ya, y carezco de destreza en el arte de escribir. No pienso, pues, que esto vaya a beneficiar a nadie. Lo he escrito solo para cultivar mi mente. Él es un gran erudito, pero está descartando su propia arrogancia. Y por eso dijo que en este texto no había nada nuevo que fuera a decir, o nada que no se haya dicho ya en los sutras. Y también dijo que no tenía habilidad en métrica, que no tenía ninguna habilidad en retórica o en poesía, de manera que no decía nada nuevo. Y la forma de escribir tampoco era especial, porque no era bueno en retórica ni en poesía. Por lo tanto, no podía escribir o no podía decirlo de una forma elegante. Y también dijo que, por estas 2 razones, no tenía ningún nuevo significado que agregar.
es decir, que no tenía habilidad para decirlo de forma bella. Por eso, no escribió este texto para el beneficio de los demás, sino que lo escribió principalmente para practicar la bodhicitta para sí mismo. Con ese propósito compuso este texto. Y si es solo para él mismo, entonces ¿cuál es el propósito de escribir tal texto? Él dijo que en realidad esto era para él mismo para practicar y avanzar en el modo de vida del bodhisattva, para él mismo. Y también tal vez pueda ayudar a otros, a aquellos que están al mismo nivel que él. A esos seres puede ayudarles a aumentar su bodhicitta, y puede ser útil o tener propósito para estos y otros seres. Esto no quiere decir que el gran Acharya Shantideva no tenga bodhicitta en su continua mental, ni tampoco que no tenga intención de ayudar a otros o que no tenga pensamientos altruistas, sino que no tiene orgullo, no tiene arrogancia al componerlo. Aunque ha alcanzado un gran conocimiento, ha alcanzado grandes realizaciones, es un gran erudito, es un gran Maha Siddha, pero aún así no tiene ninguna arrogancia. Para mostrar que no tiene arrogancia o para descartar la arrogancia, dijo estas palabras que muestran cuán humilde es. Aunque es un gran erudito y tiene una gran intención de ayudar a otros, incluso aún así, muestra cuán humilde es al decir todo esto, descartando palabras arrogantes. Explicación del propósito y la relación entre los elementos. Ahora el siguiente, explicación del propósito en la relación entre los elementos. Aquí hay 4 cosas que debemos conocer. Primero, el tema. Segundo, el propósito. Tercero, el propósito del propósito. Y cuarto, la relación entre el tema y el propósito, y la relación entre propósito y propósito del propósito. Por tanto, estas son las 4 cosas importantes a conocer al inicio del texto. Aquí el tema son los preceptos del Bodhisattva, o el modo de vida del Bodhisattva. 2.1.2.2. La enseñanza del propósito. Y el segundo es el propósito. El propósito significa conocer este modo de vida del Bodhisattva a través de este texto. Y luego el tercero, el propósito del propósito. Significa que solo conocer el significado de este texto no es suficiente. Esto es solo el propósito. El propósito del propósito significa que, después de conocer el significado, luego necesitamos aplicar este significado en nuestra vida diaria. Y mediante esto, podremos obtener los resultados temporales, como la liberación de todo el samsara, y finalmente alcanzar el logro del estado omnisciente, de la budeidad, para el beneficio de todos los seres. Este es el propósito del propósito. Y el cuarto punto. La relación entre el tema y el propósito es que a través de este tema, a través de este texto, uno puede alcanzar este propósito o puede entender el significado de este texto. Sin el texto, no hay manera de entender su significado. Así que gracias a este texto, tenemos este propósito que significa conocer el significado del texto. Después, la relación entre el propósito y el propósito del propósito es que gracias a conocer el texto y su significado, uno tiene la capacidad de practicar el modo de vida del Bodhisattva y luego alcanzar logros o resultados temporales y últimos. Por tanto, esta es la relación entre tema y propósito, y también la relación entre propósito y el propósito del propósito. De modo que estas son las 4 cosas que debemos conocer. Estas 4 son muy importantes porque si las conocemos, significa que este es un texto auténtico. Y al aprender esto, no solo podemos alcanzar el propósito, sino que también podemos alcanzar el propósito del propósito, lo cual significa que mediante la práctica uno puede alcanzar realizaciones como la liberación y el estado de iluminación. De manera que, cuando un texto tiene estas 4 cosas de forma adecuada, quiere decir que este texto es un texto auténtico, y estudiar este texto definitivamente tendrá un gran resultado o propósito del propósito. Si lo estudias de forma adecuada, estas 4 cosas se muestran en el texto. En tibetano dice, la práctica de la disciplina del Bodhisattva, lo cual significa, ahora expondré brevemente según las escrituras, cómo adentrarse en la práctica de los bodhisattvas. En esta expresión se muestra el tema. Y luego también en el texto se muestra directa o indirectamente el propósito del propósito y también la relación entre estos 3, la naturaleza individual. Y ahora el siguiente es la naturaleza individual. Esto también tiene 3. 2.1.2.3. ¿Cómo se imparte la enseñanza? La naturaleza de lo que se va a emprender. La naturaleza de lo que se va a emprender
Este tiene 3. La persona que emprende, la base. Primero, la persona que emprende, la base. Creo que este también tiene 2. Enseñanza acerca de la dificultad de lograr la base física con las libertades y condiciones favorables. 1.4. El primero es la enseñanza acerca de la dificultad de lograr la base física con las libertades y condiciones favorables. Esto significa cuán difícil es obtener la preciosa vida humana que posea los 18 prerequisitos. En el texto raíz dice, en la cuarta estrofa, estas libertades y condiciones favorables, tan difíciles de encontrar, permiten con este nacimiento humano alcanzar nuestro objetivo. Si no me beneficio ahora de ellas, ¿cómo voy a poder conseguirlas de nuevo? Por lo que estas libertades y condiciones favorables tan difíciles de encontrar, aquí libertades y condiciones favorables significa daljor, libertades significa dalgua, es decir, ocio, tener tiempo para practicar, tener la posibilidad o la oportunidad de practicar, y condiciones favorables, aquí creo que no se refiere a la riqueza material, aquí significa ciertas cualidades. Aquí se refiere a las 8 libertades y a las 10 condiciones, es decir, a los 18 prerequisitos. Estas 8 libertades se explican a través de sus opuestos, por lo que tenemos que saber cuáles son los opuestos de estas 8 libertades. Y los opuestos son los siguientes: 4 estados humanos y 4 estados no humanos. Primero, los 4 estados no humanos opuestos a las libertades son los seres infernales, los espíritus hambrientos, los animales y los dioses de larga vida. Estos son los 4 estados no humanos opuestos a las libertades, y luego hay 4 estados humanos opuestos a las libertades. Y estos 4 estados humanos son: el primero, un ser humano que nace en un momento en el que el Buda no ha aparecido en este mundo. El segundo se refiere a seres humanos bárbaros, civilizaciones bárbaras que no creen en la ley del karma, y que también tienen costumbres como casarse con sus propios padres, etc., cometiendo actos barbáricos. El tercer estado no humano opuesto a estas libertades se refiere a aquellos que tienen creencias erróneas, como no creer en la ley del karma, no creer en las 3 joyas, no creer en el renacimiento y demás. Y luego el último estado humano desfavorable es ser tonto, o inepto, o tener malas facultades mentales. Cuando se habla de ser tonto o inepto, se puede referir a un estado mental y a un estado verbal. Aquí se refiere a un estado mental de no tener capacidad mental. Estos 8 estados desfavorables son los que se utilizan para explicar los opuestos de estas 8 libertades, y cuando uno está libre de estos 8 opuestos, significa que ha logrado las 8 libertades. En el texto del grupo de traducción Padmakara, se habla de las libertades y las condiciones favorables, es decir, 8 libertades y 10 condiciones favorables. Y dentro de las condiciones favorables, hay 5 que tenemos que obtener por nosotros mismos y 5 que tenemos que obtener a través de otros. Las 5 primeras que tenemos que obtener por nosotros mismos son, en primer lugar, que tenemos que nacer como un ser humano. En segundo lugar, tenemos que nacer en un lugar central. Lugar central también se define de 2 formas. Lugar central desde el punto de vista geográfico, es decir, el sitio donde el Dharma ha sido enseñado. Aquí, de hecho, lugar central geográfico significa Bodh Gaya, y lugar central desde el punto de vista del Dharma, que significa un lugar donde hay los 4 tipos de seguidores del Buda, como monjes y monjas, y seguidores laicos, hombres y mujeres. El tercero es que uno debe tener todas las facultades intactas, en buen estado. El cuarto, no haber cometido ninguno de los crímenes atroces como matar al padre, a la madre, etc. Y el quinto es tener una gran fe y respeto a los maestros, a las enseñanzas, especialmente a las enseñanzas del Vinaya. Estas son las 5 condiciones favorables que tenemos que obtener por nosotros mismos de forma individual. Las otras 5 condiciones las tenemos que obtener a través de otros. La primera es que un Buda aparezca en este mundo. Ahora mismo, en este tiempo presente, aunque no veamos al Buda Sakyamuni, aún así, este es el tiempo en el que el Buda ha aparecido, porque todavía tenemos a nuestra disposición las enseñanzas del Buda para estudiarlas y practicarlas. Así, la primera es que un Buda aparezca en este mundo. La segunda es que no solo aparezca ese Buda, sino que imparte enseñanzas. Porque si el Buda no haya discípulos apropiados, entonces no dará enseñanzas. Por ejemplo,
El príncipe Siddhartha, cuando alcanzó la budeidad en Bodh Gaya, bajo el árbol Bodhi, a los ojos de las personas corrientes no impartió enseñanzas inmediatamente después. Dijo que había encontrado un dharma que era como néctar, ambrosía, pero que nadie lo entendería, por lo que no impartiría esa enseñanza. Pero luego 2 dioses mundanos, Brahma y Indra, se lo suplicaron. Y poco tiempo después encontró a 5 discípulos afortunados que estaban listos para recibir sus enseñanzas. Así que tras alcanzar la budeidad en Bodh Gaya, el 15º día del mes de Vesak, que es hoy, de hecho hoy es un día muy especial, muy sagrado porque hoy es el día en que el príncipe Siddhartha alcanzó la iluminación en Bodh Gaya, bajo el árbol Bodhi. Desde el día 15 del mes de Vesak, desde entonces, durante las siguientes 7 semanas, el Buda no giró la rueda del Dharma. Pero cuando todas las causas y condiciones se reunieron para girar la rueda del Dharma, entonces tras 7 semanas, en el 4.º día del 6º mes, que es el día de Dharma Chakra, ese día él empezó a girar la rueda del Dharma para 5 discípulos afortunados, sobre las 4 nobles verdades. Todo esto es para los ojos de la gente común, pero en realidad, el Buda impartió enseñanzas antes de aparecer como el príncipe Siddhartha, y el príncipe Siddhartha también es una emanación. El príncipe Siddhartha es una de las formas nirmanakaya del Buda, pero a ojos de la gente común, alcanzó la budeidad bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya cuando el príncipe Siddhartha tenía 35 años. En cualquier caso, primero, que el Buda aparezca en este mundo; segundo, que el Buda gire la rueda del Dharma; tercero, que el Buddhadharma todavía permanezca o que el Buddhadharma siga siendo preservado, sostenido, especialmente por maestros realizados. Cuarto, que todavía haya seguidores del Buda. Y finalmente, quinto, que todavía existan patrocinadores para esos practicantes que apoyan su modo de vida, etc. Estas son las 10 condiciones favorables, 5 que tenemos que obtener por nosotros mismos, de forma individual, y otras 5 que obtenemos a través de otros. En el texto se habla de condiciones favorables, que son estas 10 dotaciones o dotes, o 10 cualidades, podríamos decir, que permiten con este nacimiento humano alcanzar nuestro objetivo. Estos 18 prerequisitos son muy difíciles de obtener desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de su causa son muy difíciles de obtener porque se dice que la causa principal es mantener una conducta moral pura. Solo dar, practicar la generosidad, etc., no es la causa para obtener la preciosa vida humana, ya que, en general, en este mundo actual no hay muchos que sigan las enseñanzas del Buda. En comparación con otros, son pocos en número, y de aquellos que siguen las enseñanzas del Buda, no todos mantienen una conducta moral pura, por lo que los que sí lo hacen son muy escasos. Y cuando las causas son escasas o raras, entonces naturalmente el resultado también es difícil de obtener. Aquí el resultado es la preciosa vida humana, así que la preciosa vida humana es muy difícil de obtener desde el punto de vista de la causa. Segundo, desde el punto de vista de la naturaleza, como acabo de explicar ahora, es muy difícil obtener estos prerequisitos. Luego, tercero, desde el punto de vista del ejemplo, de hecho el ejemplo será explicado más adelante en el texto, por tanto, también es difícil de obtener desde el punto de vista del ejemplo. Además, desde el punto de vista del número, en los sutras se dice que aquellos que van de un reino inferior a otro reino inferior, o del reino superior a uno inferior, son como los átomos de toda la Tierra, y aquellos que van al reino superior desde el inferior o del superior al superior son como los átomos de las uñas de los dedos. Esto muestra cuán pocos son los que obtienen esta vida humana preciosa. En este mundo, más o menos, podemos contar cuántas personas hay viviendo en este mundo. Ahora se dice que hay más de 8.000 millones de seres humanos en este mundo, así que se pueden contar, pero es difícil contar cuántos insectos o cuántos animales hay en el mundo. No solo en el mundo, sino incluso en una sola ciudad o pueblo. Así pues, en comparación con los demás, los humanos son pocos en número. Y especialmente aquí cuando decimos la vida humana preciosa, no nos referimos a todos los seres humanos, nos referimos a aquellos humanos que tienen estos prerequisitos. Y tales seres humanos son muy pocos en cantidad, muy escasos, de modo que es muy difícil obtener esta preciosa vida humana. Y cuando tenemos esta preciosa vida humana, estamos dotados de un gran potencial para alcanzar un renacimiento superior, y no solo eso, sino también el estado de liberación e iluminación. Por tanto, cuando tenemos un potencial tan grande en un momento tan favorable, tenemos que esforzarnos mucho en realizar acciones virtuosas, en practicar el Dharma sin desperdiciar nuestro tiempo, sin echar a perder este tiempo tan preciado.
porque si no podemos utilizar esta preciosa vida humana de forma significativa, entonces será difícil obtener esta vida en el futuro, ya sea en un futuro cercano o lejano. Por lo cual, esta preciosa vida humana no solo es muy difícil de obtener, sino que una vez obtenida, es muy beneficiosa, pero al mismo tiempo es impermanente. Como podemos ver y oír, algunos mueren en el vientre materno, otros mueren justo después de nacer. Así pues, la gente muere a muchas edades distintas. No hay una duración de vida fija para los seres humanos. En consecuencia, sin demora alguna debemos utilizar esta preciosa vida humana de forma significativa. Si no la utilizamos de forma provechosa, será difícil volver a obtenerla una y otra vez. Pero si la utilizamos de forma beneficiosa, entonces tendremos una gran oportunidad de obtenerla en el futuro. Si obtendremos una preciosa vida humana en el futuro o no, depende de cómo practiquemos, de si utilizamos esta vida significativamente. La base mental. La rareza de una mente meritoria. 1.5. Y ahora la siguiente es la base mental. La rareza de una mente meritoria. En el texto raíz es la quinta. Dice, como un relámpago con su resplandor ilumina por un instante una oscura noche nublada, aparecen en el mundo, por el poder del Buda, pensamientos virtuosos, rara y fugazmente. Por ejemplo, de noche, cuando la luna está completamente cubierta por nubes, todo se vuelve muy oscuro, como boca de lobo. Y si en ese momento hay un relámpago, entonces por ese instante se ilumina el lugar. Y la duración de esa iluminación es muy breve porque dura lo que dura el relámpago, y un relámpago dura solo unos momentos. De noche, cuando está completamente oscuro, en ese momento la mayor parte del tiempo no se ve nada. Y solo en esos pocos instantes del relámpago podemos ver, tenemos algo de luz. De manera similar, en cuanto al significado quiere decir que la mayor parte del tiempo, por nuestras propias acciones y pensamientos negativos, estamos en la oscuridad del sufrimiento y de las acciones negativas. Y tenemos estas acciones virtuosas puras y correctas solo durante un breve periodo de tiempo, igual que la duración de un relámpago. Así que esta mente meritoria es algo que podemos desarrollar, pero no durante mucho tiempo ni muchas veces. Por lo tanto, esto muestra cuán difícil nos resulta no solo obtener la preciosa vida humana, sino también cuán difícil es para nosotros tener esta mente pura o mente meritoria en nuestro continuo mental. Creo que hoy concluimos aquí. Y luego al final haremos la dedicación, dedicando todos nuestros méritos para alcanzar la budeidad para beneficio de todos los seres sensibles, y especialmente dedicando todos nuestros méritos para la buena salud, larga vida y continua actividad dhármica de nuestro gurú raíz, Vajradhara Gogma Trichon Rinpoche,